Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios que podemos estar juntos otra vez para escuchar la palabra de Dios. Pero yo quiero enseñarles que no solo escuchar, sino vuélvala a estudiar en la casa. Póngase un cuadernito, empiece a mirar los textos, porque si no, usted escuchó nomás y lo que usted escucha le queda el 10%. Pero ¿sabe qué, hermanos? Compruebe los textos, mire lo que el Señor le está hablando. O sea que quizás usted, que está dentro de la casa, yo no digo todos, pero la mayoría estamos dentro de la casa, las 24 horas, tiene mucho tiempo. Y entonces ese tiempo ocúpelo en orar, en estudiar la palabra de Dios y también en reenviarlo a otros. Porque no cuesta nada reenviar así por el WhatsApp y usted con eso está predicando, usted no le está hablando, pero el mismo mensaje le está hablando a la gente. Así que ese trabajo tenemos que hacer, hermanos. Y hoy justamente nuestro tema se llama la perseverancia en la vida cristiana. Y este tema vamos a abordar. Y para esto vamos a leer Mateo 24, el versículo 12, dice así, de Mateo 24, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y el 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Qué significa perseverar? Dice el verso 13, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Si miramos la palabra perseverar, significa estar firme, significa estar bajo presión, porque cuando uno está bajo presión es terrible. Bajo presión significa esperar calmado, significa hasta el fin, significa la resistencia activa a la derrota. Resistimos activamente a la derrota. ¿A la derrota de qué? Sobre la voluntad de Dios. Es saber querer, cuando alguien se cansa, no persevera, se cansó, es fácil que sea derrotado. ¿Derrotado a qué dijimos? A la voluntad de Dios. Y entonces deserta. Un desertor, estas palabras son comunes, que las escuchamos, deserta la voluntad de Dios. O a los planes que usted tiene. Dice, bueno, me cansé, no sigo más. Ahora, en este mundo hay muchas controversias, hermano, muchísimas. Tenemos de todos lados y algunas muy sutiles. Así opera el enemigo, porque nos quiere confundir. Entonces, dijimos que la perseverancia es estar firme contra la derrota. Estar firme contra la derrota. Entonces, este proceder ajeno es el proceder del enemigo sutil, todo eso es ajeno al proceder de Dios. Dios no procede así. Por eso, dice, Dios incluye sobre otros y todo, a veces lo que nos preocupa, como el incrédulo le preocupa tantas cosas, a nosotros nos preocupan ciertas cosas, pero no. Por eso dice el Señor, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos en este momento cuando los discípulos le preguntaron estas palabras que estamos leyendo, que estamos estudiando. Y dice Zacarías 14:4, dice, y se afirmarán sus pies en aquel día cuando Jesús vuelva, ¿no?
¿Dónde va a volver? ¿Dónde va a firmar sus pies Jesús? En el Monte de los Olivos, que está frente de Jerusalén, al oriente. Y el Monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el norte y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Que cuando Jesús venga va a suceder esto en el Monte de los Olivos. Pero acá Jesús está enseñando, en este capítulo de Mateo 24, está enseñando en el Monte de los Olivos. Y mire lo que dice el verso 23. En Mateo 24:3 dice así la palabra del Señor: estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En otras palabras, enséñanos cuándo van a suceder estas cosas. Y mire, lo primero que Jesús le contesta, no le contesta las cosas que van a suceder. ¿Qué le contesta? Mire lo que dice el verso 12, el verso 13. Mire lo que le contesta. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, entonces vendrá el fin. Pero cuando estamos leyendo, dice, el que persevere será salvo. Pero mire lo que dice en Mateo 24:4, volvemos un poquito para atrás, y dice, ellos le preguntan en el 3 y le dicen, Señor, enséñanos, decinos, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Y Jesús no le responde eso, porque si usted lee lo que le responde, dice en el verso 4, respondiendo Jesús le dijo, mire lo que les dijo, no tenía nada que ver con lo que le estaba hablando antes, dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Jesús responde con la cosa que es más importante. A ver, más importante de ver eventos o de ver cosas extraordinarias, que es lo que va a pasar también, en lugar de ver cosas terribles, catastróficas, Jesús le dice lo primero y lo más importante, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué es importante esto? Cuídense, que nadie se engañe. ¿Sabe por qué? Porque nuestro trabajo, nuestra forma de enseñar es alertar a los hermanos que nadie los engañe, porque seguramente van a venir señales, eventos extraordinarios, vamos a ver todas esas cosas, pero todo lo que sucede en el mundo, en este momento, son señales del fin, señales de los últimos tiempos. Mire, ¿qué es lo que queremos ver, las señales de los últimos tiempos? Dice que la maldad se aumentó. Y usted no la ve, la maldad desenfrenada por todos lados. No ve que ahí salen gente con esto, con el otro, y movimientos de acá, movimientos de allá, movimientos de tantas cosas, y uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Estos son señales del tiempo del fin. Ahora dice el Señor, sigue hablando, y dice 3 cosas. En el 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. 3 cosas. 3 cosas van a venir. ¿Cómo nos van a engañar? Los falsos cristos, que se hacen pasar por Cristo, los falsos profetas, y también, dice, las falsas doctrinas que vienen engañando para hacernos dudar, para confundirnos que estamos en la verdad. Entonces, eso es una de las cosas que el enemigo va a hacer para engañarnos, para sacarnos
de la verdad, del camino del Señor. Por eso no tenemos que dudar, no tenemos que desanimarnos, tenemos que aferrarnos, eso es el que persevere, hasta el fin será salvo. Ahora, solo los que perseveran hasta el fin de la vida, no solo serán salvos, sino que estamos a salvo de todas las cosas y Jesús nos va a llevar. Estamos pasando en este momento muchas cosas. Una de las cosas que estamos pasando, por ejemplo, no tenemos iglesia. La iglesia se cerró. Y entonces decimos nosotros, ¿qué pasó? Sí, ya sabemos lo que pasó, pero ¿qué pasó a nosotros los cristianos? ¿Para qué el Señor nos puso ahí? ¿Para qué? El primer propósito de que el Señor nos dejó en la casa es para que nosotros tengamos el culto en la casa, escuchemos la palabra, oremos por nosotros y oremos por otros. Es para que perseveremos, es para que busquemos, porque justamente eso es lo que no teníamos, tiempo. Porque seguimos haciendo cosas, pero nos queda tiempo. Al no salir, al estar en la casa, entonces ese tiempo es que nosotros tenemos que aprender a usarlo y a tener la iglesia en la casa, aprender a orar, aprender a cantar. Mire, hermanos, de paso les digo, no se llene con estupideces, que hay tanta cosa para darnos vuelta mirando tantos programas, tantas cosas que nos confunden, especialmente a los adolescentes. Los confunde porque dicen tanta cosa, sale tanta cosa. No. Nosotros tenemos que estar firmes, ¿dónde? En la palabra de Dios. Tenemos que estar buscando lo que dice el Señor. Por eso va a haber falsos profetas, falsas enseñanzas, falsas doctrinas, falsos cristos, y dice el Señor, miren, que nadie los engañe. Y vamos a leer el capítulo maravilloso de la Biblia, de la Iglesia, Hechos, capítulo 2, dice la palabra del Señor así. Vamos a leer el capítulo 2, el versículo 42 de Hechos, dice así la palabra del Señor: y perseveraban. ¿Quiénes? Los apóstoles y los nuevos hermanitos que se habían convertido en la doctrina. ¿En qué doctrina? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Acá el partimiento de pan no era que comían todos juntos, no, era la Santa Cena. Perseveraban, aquí significa que perseveraban en estas actividades, en la doctrina. ¿Por qué? Porque van a venir falsos maestros, falsos profetas, falsas doctrinas, falsos cristos, y a muchos se engañarán. Entonces, acá nosotros vemos que la doctrina de los apóstoles, ¿qué es la doctrina de los apóstoles? Es la Biblia, hermano. Sí, pero usted lea todos los libros que quiera, pero no confunda con la palabra de Dios. Porque ¿qué es lo que a mí me sostiene en la vida? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y dice Lucas, si miramos Lucas 8:15, la palabra del Señor dice así, Lucas 8, versículo 15, más la que cayó en buena tierra, está hablando de la semilla, de la palabra de Dios. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto. ¿Con qué dan fruto? Con perseverancia. Esta semilla, esta palabra que cayó en buena tierra, son los que dan fruto, pero con perseverancia. Ahora,
son los de corazón bueno, que dan fruto con perseverancia. Por eso es importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios. Es muy importante que estudiemos la Biblia y que no solo estudiemos, sino que seamos perseverantes. Mire lo que dice Santiago. Santiago, capítulo 1, el apóstol Santiago, dice así la palabra del Señor. Santiago 1, vamos a leer el verso 25, dice así: mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera, otra vez persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué es lo que hace? Que persevera en la ley, en la palabra de Dios, pero no solamente siendo oidor, porque yo puedo oír, y gracias a Dios por estos estudios que usted está escuchando, usted lo escucha, pero busque los textos, vuélvalos a mirar. ¿Qué es lo que le está hablando el Señor a usted? Como dice en Josué 1:8, y todo lo que hace, dice de Josué, después usted lo busca, prosperará. Y todo lo que hace, prosperará. Por eso, hermanos, tenemos que estar atentos, perseverando. Yo sé que muchos están cansados de estar adentro. Y algunos ya están enojados. Pero piense un poquito. Qué hermoso es poder tener este tiempo para perseverar en la oración, para perseverar en la palabra, para perseverar en la alabanza y llenarnos del Señor. Mire, hermano, hoy yo me levantaba, dije, Dios mío, ya estamos casi en septiembre, ya viene la primavera. Y sí, hermano, ya estamos. ¿Cómo se nos pasó el año? Pero a mí se me pasó orando, buscando al Señor. Y mire lo que dice, 2 de Juan, el versículo 1, y vamos a mirar el 9, capítulo 1, 9, dice: cualquiera que se extravía, ustedes ya saben quién es un extraviado, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Otra vez nos vuelve a decir, cualquiera que se extravía, porque algunos se extravían, hermanos. Comienzan bien, pero se extraviaron porque no perseveraron, no estuvieron ahí firmes, como yo expliqué la palabra perseverancia. Dice, en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, otra vez, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahora, qué importante es perseverar. Cualquiera que conoce la palabra y no persevera, no tiene a Dios. Qué tremendo, ¿no? Tenemos que aprender a disciplinarnos, hermano, en tiempo, para tomar tiempo para buscar a Dios, para estudiar su palabra. Ahora, qué importante es cuando estudiamos su palabra, la obedecemos. Y cuando la obedecemos, la palabra no vuelve vacía. La palabra es sencilla. Por eso dice que el que persevere o el que permanece en el camino del Señor, en la doctrina del Señor, tiene vida eterna. Y dice, nosotros aprendemos a valorar las enseñanzas. A ver, ¿usted valora las enseñanzas, hermanos? Porque, ¿qué nos están enseñando? ¿Qué nos enseñan? Usted, a ver, empiece a colar, a ver, ¿qué me están enseñando los pastores? ¿Qué nos enseñan en la iglesia? Valora, porque no todas las enseñanzas son buenas. No todas las doctrinas que por ahí escuchamos, a veces nos quieren, no sé, nos quieren poner tantas cosas. Ahora, es tan sencilla la palabra,
Es tan sencilla la doctrina que nosotros no tenemos que perder de vista. Eso es lo que Dios nos está enseñando. Entonces, dice, nosotros tenemos que saber valorar. Dice, cuando nosotros actuamos, cuando nosotros vemos, y como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, no lo vamos a leer, dice, cuidado hermano, cuando otros vienen enseñando otras doctrinas, otros Cristos, otro evangelio que el que no les enseñé, no escuchen, no lo acepten, porque el único evangelio que nosotros tenemos, el que estamos mirando, su palabra, el que Dios nos trajo para salvarnos. Ahora, Dios quiere que nosotros aprendamos, hermano, a mirar a Cristo. Es el resultado que debe haber en nosotros. Y ahora vamos a mirar otra vez Hechos. Hemos mirado el verso 42, ahora vamos a mirar Hechos 2 siempre, vamos a mirar otro versículo, dice así en el 2:44 ahora, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué significa eso? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Una cosa es la unidad. Otra cosa es en tener en común todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros, que hemos creído en Cristo, estamos unidos por el Señor, pero también en esa unidad, no estoy hablando de ecumenismo, no estoy hablando de que yo me una con los católicos, me una con otros, eso no, eso es ecumenismo. Estoy hablando de unidad cristiana, de unidad de la iglesia. Cuando estamos unidos, vemos la necesidad de los otros. Qué hermoso, ¿no? Vemos la necesidad de los otros. Y ¿sabe qué, hermano? Nosotros podemos ayudar. No se necesita mucho para ayudar. A veces, como usted lo ha estado haciendo, ahora le hablo a la iglesia de Río Gallegos, no sé ustedes que escuchan en otro lado, acá la iglesia lo ha estado haciendo, ha traído alimento, ha traído víveres, ha traído cosas para ayudar a otros porque nos hemos enterado, aún de hermanos y aunque no hermanos, le hemos ayudado. Claro, en esa unidad nos miramos y pensamos, claro, vemos la necesidad. Y como iglesia, también ahora nos damos cuenta, tantos meses la iglesia cerrada, pero había que pagar con todos los meses igual. La luz, el gas, lo que nos cobran, es terrible. Estuvo cerrada, nos gastamos, pero igual tenemos que pagar. Pero también nos damos cuenta de eso como iglesia y también traemos nuestra ayuda para que se pague todo eso, porque eso nos hace la unidad. Nos damos cuenta cuando estamos unidos, esto hace falta. Claro, qué importante que es eso. Y ahora como iglesia, esto es perseverar. Tenemos que saber agradecer a Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando nosotros agradecemos a Dios, ¿qué es lo que agradecemos? ¿Qué es lo que usted agradece a Dios? Cada vez que agradecemos a Cristo, estamos agradeciendo el amor de Dios, lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Mire, tan grande es el amor de Dios que si nosotros lo pensamos con nuestra mente, no lo haríamos. Tan grande es el amor de Dios que le dijo al ladrón que estaba cerca de él, cuando el ladrón se arrepintió, porque Jesús le podría haber dicho, no, vos merecés el infierno. Y sí, merecía el infierno, pero Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué amor de Dios! ¡Qué amor tan grande que Dios nos tiene! Ahora, qué importante, sí, la otra cosa que dice, que perseveremos en la oración. Y significa velar, significa ser constante, significa velar,
significa perseverar. Ahora, perseverar en la vida natural. Hay mucha gente que persevera en cosas, pero nosotros los cristianos tenemos que aprender a perseverar en la vida natural, porque también nos damos cuenta que perseveramos en la vida espiritual, en la vida espiritual. O sea que lo espiritual nos ayuda para ayudarnos en la vida natural. Y dependemos del Señor. Por eso que tenemos que estar orando, como dice en Efesios, que usted sabe los textos, oren en todo tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que orar en todo tiempo? Porque nosotros aprendemos a tener una relación, una relación con Dios. Y nosotros sabemos que en esta relación con el Señor podemos ir a orar confiadamente y contarle al Señor nuestros problemas. Claro, primero oramos para nosotros, para nuestra familia, los problemas más, pero después oramos, dice la Biblia, que por todos los santos, por todos los hermanos de la iglesia, y oramos por otras personas que no conocen a Dios. Nuestra oración va así ascendiendo más allá, y de repente estamos orando por personas que ni las conocemos, pero estamos orando y Dios está obrando porque Dios está tocando los corazones. Y entonces empezamos a ver en la vida de oración, mire qué hermoso, este texto para que usted se lo ponga en su casa hoy, este texto lo escribe y lo pone ahí, Amós. Hay textos que yo me los escribo, dice Amós 5, 4, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Mire qué hermoso. ¿Qué dice el Señor? Buscadme y viviréis. Eso dice el Señor. Si ustedes me buscan, bueno, van a vivir. No se van a cansar de estar ahí en cuarentena. Algunos dicen, ya estoy, no sé qué hacer. ¿Cómo no sé qué hacer? Le habla a los cristianos ahora. Seguí orando. Busca orar con alguien, con el celular, porque no podés salir. Llamalo por teléfono y pregúntale, ¿quiere que oremos? Usted conoce gente, ore por otro, que el Señor le va a ayudar. Dice el texto, buscadme y viviréis. O sea, eso es la perseverancia en la oración. Ahora vamos a volver a Hechos. Dijimos que ellos estaban unidos, a Hechos 2, otra vez a nuestro texto, pero hoy vamos a ver el versículo 46. Dice así la palabra del Señor. Y perseveraban, unánimes, cada día. ¿Ve? Perseveraban. Volvemos a decir, perseveraban cada día en el templo. Bueno, ahora no podemos ir al templo. Partiendo el pan, tampoco podemos tomar la Santa Cena, porque es la Santa Cena. Dice, en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice que partían el pan, oraban juntos, perseveraban en los lugares donde tenemos que estar los cristianos. Y esto quiero decir de paso quiero decir que la casa, hermano, se refleja en la iglesia. Si usted ora en la casa, cuando usted va al templo se refleja que usted ora. Si usted estudia la palabra, se refleja que usted estudia. Por eso ahora nuestro templo es la casa. No tenemos otra. Hasta que pase un poco esto y nos podamos volver a juntar. Pero tenemos que estar perseverando en los lugares que Dios nos ha dicho. Y dice, y que también nosotros podamos ministrar al Señor, dice el verso 43 de Hechos mismo, ahí dice, y sobrevino, cuando ellos estaban haciendo, dice en el 42 que leímos,
en la doctrina, en el partimiento del pan, en las oraciones, y sobrevino, dice en el 43, temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y sobrevino temor a la iglesia, porque muchas maravillas eran hechas por el Señor. O sea, qué hermoso que es la perseverancia. Qué hermoso que es la oración. Qué hermoso es estar perseverando. Primero, no nos cansamos. Estamos motivados. Segundo, estamos buscando al Señor y dice que por causa de esa oración, la palabra del Señor, esa palabra, vino temor del Señor y el Señor cumplía o cumplirá lo que el Señor ha hecho. Mire, les voy a dar un ejemplo. ¿Usted conoce la zaranda? Esa que usan los albañiles para zarandear la arena. Bueno, se dice zaranda. O nosotros en la cocina le decimos cernidor o colador, para cuando uno va a cernir la harina. Bueno, vamos a hablar de la zaranda de los albañiles. Ellos tienen, los albañiles, una zaranda con los hoyitos grandes para que pase la arena y pasen piedritas también. Y las piedras grandes no pasen. Pero para hacer los revoques finos, tienen otra zaranda con los hoyitos más chiquititos, para que no pase ni una piedrita, y zarandean la arena, para que pase la arena pura con los hoyitos más chiquititos, para poder revocar, para que se vea lisita las paredes. Bueno, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe por qué usted está adentro en su casa? ¿Sabe por qué el Señor? Vamos a decir que el Señor, porque usted dice, ¿quién nos metió en la casa? El diablo, el presidente, los demonios, cualquier cosa. Pero vamos a decir que el Señor nos puso ahí. ¿Para qué? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la cosa? ¿Para qué nos metió Dios ahí en la casa? ¿Para que estemos ahí? Bueno, el Señor está zarandeando nuestras vidas, sacando las piedras de incredulidad, sacando las piedras de tropiezo, sacando las piedras de duda, sacando las piedras de tanta cosa que teníamos adentro de nuestro corazón, y estamos en la zaranda. Y algunos que ya le sacó todas esas cosas, el Señor lo está zarandeando fino, finito, para que aprendan a orar, a buscar, a alabar al Señor, para que prediquen a otros, para que lleven la palabra a otros. Mire, hermano, no hay otro fin, para que cuando salgamos de esta, seguramente vamos a salir como la arena fina, sin piedras, sin cosas que puedan estorbar en nuestro caminar del Señor. Por eso, hermanos, tenemos que perseverar. No nos tenemos que desanimar. A ver, si usted me pregunta, ¿cuándo va a terminar esto? Yo tengo la misma pregunta que usted, pero no tengo la respuesta. Será cuando el Señor quiera que pase todo esto. Y después de esto, ¿qué vendrá? No sé lo que vendrá, pero si nosotros perseveramos en la oración, en la palabra, en la búsqueda de Dios, mire, hermano, siempre vamos a salir victoriosos y mejores personas, con más amor, con más paciencia, porque hemos aprendido en este tiempo de tanta zaranda. Ay, terrible es. Y algunos ya están cansados, pero ¿sabe qué? Si usted me pregunta a mí, ¿usted está cansada? No. Hoy me levanté a las 6 de la mañana a hacer mi estudio, a terminar, porque tenía otro. Pero el Señor quiso que yo predique esto esta noche para ustedes. Es porque usted lo necesita y yo lo necesito. Necesitamos
perseverar. Necesitamos estar perseverando en el camino del Señor, que nada nos desvíe, nos saque de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, vamos a seguir orando y confiando en el Señor. Así que en esta noche quiero orar por ustedes y que ustedes también oren por nosotros. Oren por nosotros, hermanos, que Dios nos dé la fuerza, la capacidad para seguir adelante y para seguir enseñándolo. Y gracias también por la disposición de Jonah, que me tiene que grabar porque yo no vengo justo, no salgo al aire, sino vengo antes y él tiene que tomar su tiempo. Y gracias a Dios porque el Señor ha provisto, cada vez estamos mejorando más, hay más cosas. Usted sabe que al pastor le tienen otra cámara y lo aumentan y lo achican. Bueno, son cosas de la tecnología, pero todo eso nos ayudó para mejorar y poder transmitir la palabra y llegar a sus hogares. Así que estamos muy contentos, hermanos, y gracias por los estudios, que lo estamos haciendo, unos con el celu, otros lo estamos haciendo con las, por Zoom, por Jitsi Me, otros usan otros sistemas, pero estamos estudiando, no se desanime, persevere, que el Señor les va a ayudar. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias por esta palabra tan hermosa. Como tú has dicho, Señor, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y tenemos que perseverar hasta el fin. Tenemos que llegar al fin. Dijo el Señor, van a pasar estas cosas, pero todavía no es el fin. O sea que estamos viendo, pero todavía no es el fin. Pero dentro de poco vendrá el Señor. Como dice el coro, pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar gloriosa. Así que estaremos preparados para cuando Él venga. Gracias te damos, Señor. Y sigue bendiciendo a los hermanos, bendice también los jóvenes, los adolescentes. Ayúdales, Señor, que ellos perseveren en lo que están haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Dios les bendiga, hermanos.